Bien, hoy nos acompaña aquí en cabina, en los estudios centrales, el ingeniero Ervin Barreda, quien es presidente ejecutivo de ENACAL, y vamos a compartir precisamente la mañana de hoy sobre todo el quehacer que se hace en esta institución. A veces nosotros nos levantamos, tenemos sed, vamos al grifo, abrimos, o nos vamos a bañar, o en cualquier momento necesitamos agua y vamos al grifo. Y a veces nos parece tan cotidiano, tan sencillo tener este servicio, pero detrás de eso hay todo un esfuerzo institucional de cara no solamente a garantizarnos a nosotros que tenemos ese fluido, sino de cara a expandir precisamente este beneficio social, porque también invertir en proyectos sociales como es el agua y el alcantarillado también significa abonar a ese plan de reducción a la pobreza extrema y la pobreza real. Muy buenos días, ingeniero, gusto tenerle aquí en cabina. Muy buenos días, Leonel. Para mí realmente igual es un gusto estar hoy aquí en la radio 580, una radio que comparto siempre con usted y con Marcelita he tenido la oportunidad y con Enrique, que es una radio que la sintonizamos, yo la sintonizo mucho en lo particular. Para mí me da mucho gusto poder también compartir con oyentes de ustedes todo lo que hace nuestro gobierno alrededor del tema de la restitución del derecho al agua potable y saneamiento, porque creo que es importante partir de ahí, ¿no? En el 2007, cuando el Frente Sandinista retoma nuevamente el gobierno, lo que había aquí en Nicaragua era un proceso de privatización del servicio de agua potable. Ya estaba avanzado ese proceso, ¿verdad? Y lo que hace el comandante al llegar al gobierno otra vez al frente, con el Frente Sandinista, es precisamente, en primer momento, detener ese proceso y revertirlo. Y a partir de ahí se establece toda una estrategia donde nos enfocamos que el tema del agua potable y el saneamiento se aborda como una restitución a un derecho humano y no como un negocio. Entonces creo que ya desde ese punto de partida es muy importante, porque podemos ver comparativamente hablando que hay países donde ese proceso con nuevos cambios de gobierno está volviendo a ponerse sobre el tapete, ¿no? Que se privatizan los servicios, y mientras que en otros donde están privatizados, la lucha de los pueblos es por revertir esos procesos. Gracias a Dios, diría, y que el Frente Sandinista retomó en una segunda etapa de la revolución, y que se trabaja como un derecho humano todos los días, como usted bien lo menciona, desde asegurar que el agua llegue a nuestra familia hasta poder seguir expandiendo estos servicios, porque estamos claros de que existen dificultades todavía, que podemos compartir más adelante todo lo que se va a hacer en este año, y está incluido en el presupuesto para mejorar estas situaciones en muchos lugares. Claro, precisamente le indicaba al inicio que a veces miramos eso lo que ahora tenemos, ¿verdad? Y hay generaciones, por ejemplo, de ya chavalos de 16, 17 años, que es lo que tiene la segunda etapa de la revolución, y vemos muchas cosas nuevas, y ya nacen con eso y creen que toda la vida ha sido así. No vivieron los gobiernos neoliberales, y un ejemplo claro es el tema de la luz, ¿se acuerda? De la energía eléctrica. Así es. Y entonces ahora la nueva generación no ha padecido nada de eso. Y entonces, en el tema del agua, que es bien sensible, de igual manera hemos visto cómo se han venido desarrollando obras, lo que hay planificado, y creo que a veces es importante, y esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde agarramos y para dónde vamos? ¿Dónde estamos? Sí, ok, fíjate que Leonel, ese punto que vos planteás es muy importante para los jóvenes con el tema de la energía eléctrica, porque además del proceso de privatización que estaba en ciernes, ¿no? Aquí en el país en el 2007, ese problema de la energía eléctrica tenía muy complicado el abastecimiento de agua a nuestra familia. Para llevar agua a nuestra familia se requiere, en primera instancia, tener agua, ¿no? Tener redes, pero otro elemento tan importante como eso es tener energía eléctrica. Y si aquí teníamos apagones de 12, 14 hasta 16 horas, que posiblemente un muchacho que tenga 16 años, una muchacha no lo ha visto, ¿verdad? Pero sí teníamos esa situación en el país. Eso fue revertido en los primeros 6 meses también del gobierno del comandante Daniel, y eso fue lo que permitió también poder iniciar esa estrategia. ¿Qué teníamos en cuanto al agua potable? Teníamos
con esas condiciones de apagones de 12, 16 horas, un 65% de cobertura, ¿verdad? Estoy hablando en este caso en la parte urbana, y en el tema del alcantarillado sanitario, eso sí era completamente dramático, solo teníamos un 30% de cobertura en alcantarillado sanitario, tomando en cuenta que lo que existía eran prácticamente redes del alcantarillado sanitario. El sistema de tratamiento de aguas residuales, que es un elemento fundamental y estratégico para un país, ¿verdad? Para el cuidado de sus recursos, en este caso agua, para futuras generaciones, para abastecer a las futuras generaciones, está prácticamente en cero. ¿Y por qué digo que en cero? Existían algunas expresiones de tratamiento, pero si tomamos en cuenta que una mayor parte del porcentaje de cobertura del alcantarillado sanitario era Managua, y podemos recordar antes del 2009 que se inaugurara la planta de tratamiento de la ciudad de Managua, cómo se depositaban todas las aguas sobre el lago Solotlán, entonces podemos inferir de que prácticamente el saneamiento era cero. ¿Dónde estamos hoy en el 2024? Pues al finalizar el 2023 nosotros cerramos con una cobertura de alrededor del 94% de cobertura en agua potable, ¿verdad? Y además de mejorar la cobertura en agua potable, es un elemento muy importante que se trabaja mucho en mejorar los horarios de abastecimiento a las familias. ¿Ver? Porque no necesariamente en las ciudades donde se está trabajando es que no tenemos una cobertura de agua potable. Sí existe posiblemente una cobertura donde los horarios son muy deficitarios. Yo acostumbro a poner bastante el ejemplo de la ciudad de León. En la ciudad de León se ejecuta hoy por hoy el proyecto más grande que tenemos de toda nuestra cartera en cuanto a agua potable y al saneamiento también, que no es que las familias no tengan cobertura, sino que lo que no tenemos de manera generalizada son buenos horarios para nuestras familias, que ha sido la orientación del presidente y de la compañera Rosario, ¿no? De insistir en que las familias deben de tener un servicio de la mejor manera posible que se puede, y para eso es que estamos trabajando. Y te decía que cerramos con un 94% en agua potable y con un 55% de cobertura en alcantarillado sanitario. Que es importante hacer una proyección rápidamente con lo que tenemos en ejecución, es que en el tema del saneamiento, con los proyectos que nosotros tenemos ahorita ya, que se están ejecutando en 18 ciudades, ¿verdad? Del país, nosotros con eso podríamos alcanzar entre el 2026 y 2027, podríamos estar alcanzando hasta el 70 y 75% de cobertura en cuanto al alcantarillado sanitario. Ese es un paso muy importante, pasar del 30% de cobertura en alcantarillado sanitario a pasar a un 75%, por todo lo que significa, ¿no? En el tema del saneamiento, además de que restituir un derecho a una persona, que nos olvidamos de las letrinas y que nos olvidamos de agua corriendo por las calles. Todo eso tiene que ver con la estrategia de lucha contra la pobreza que usted planteaba, porque alrededor de una ciudad con agua potable y alcantarillado sanitario se desarrollan los hoteles, se desarrolla el turismo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que nuestro gobierno tiene el horizonte bien planteado. Ahí existe un programa que le denominamos PISACH por sus siglas, que significa Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, donde están las rutas claras establecidas, que es la que se viene ejecutando, buscando los recursos financieros para, en la medida de lo posible que se consiguen, ¿no? Los recursos financieros, poder continuar, ¿no? Avanzando. Pero precisamente de recursos, creo que NACAL está entre las primeras instituciones que reciben de ese presupuesto mayoritariamente dirigido al gasto de inversión social. Creo que anda por los 200 millones de Córdoba. 200 millones. Un presupuesto que con su cifra representa precisamente el grado de interés y de importancia que le da el gobierno a este servicio. Así es. Creo que el MTI, ¿no? Que siempre a la cabeza con las carreteras, pero el agua potable estaría, creo, en un segundo o tercer lugar en cuanto a monto, cantidad de monto hablando. Estamos hablando de 6.200 millones de Córdoba que están presupuestados este año,
y que tiene unos 2.000 millones de incremento con respecto al año anterior. El año anterior nosotros logramos ejecutar 4.200 millones de Córdoba y se ejecutó en el 100%, y este año ahora la apuesta es mayor, ¿no? Se destinan 2.000 millones de Córdoba más, casi el 50% de incremento de nuestro presupuesto, ¿verdad? Para redondear números, que nos va a permitir trabajar en 30 proyectos de agua potable y en 18 proyectos de saneamiento. Estos proyectos de agua potable que se van a desarrollar en 16 ciudades del país, una vez que estén finalizados, nos va a permitir, en algunos casos, llevar agua por primera vez a familias que no tenían, y en otra buena cantidad de casos es mejorar los horarios de abastecimiento a unas 136.000 familias. Es decir, hablamos de miles de hermanos y hermanas que, una vez que estos proyectos estén finalizados, van a poder ver esa realidad, y no vayamos muy largo. Ahorita nosotros estamos ya haciendo pruebas en uno de los proyectos que está incluido en el presupuesto, como es el proyecto de Nueva Guinea, la ciudad de Nueva Guinea. Nosotros estamos ya haciendo pruebas. La noticia buena aquí es que ya con las primeras pruebas que se han hecho del nuevo sistema de agua potable, prácticamente estamos cubriendo todos los sectores de Nueva Guinea, una ciudad que ha crecido mucho y que tenía un servicio, era completamente deficitario, y que, si Dios mediante, de aquí a 1 o 2 meses que ya lo estemos entregando de manera oficial a la familia, van a ver por primera vez tener un servicio de agua a como se requiere, ¿no? Pero igual estamos haciendo pruebas en Nandaime y seguimos trabajando en Moyogalpa, en Altagracia, en La Trinidad, Huihuilí, Jinotega, San Marcos, Managua, Jinotepe, Las Sabanas, León, Quilalí, Condega, Corinto, Sébaco y Tipitapa, por mencionar algunos, ¿no? Porque cuando te menciono estos proyectos, nos referimos a los proyectos de que se interviene toda una ciudad y que estamos haciendo una reconfiguración completa del sistema de la ciudad. Y en el caso del saneamiento, Leonel, tenemos 18 proyectos, ¿verdad?, en 18 ciudades, que una vez que estos proyectos estén finalizados, nos va a poder permitir atender a unas 154.000 familias. Es decir, hablamos si eso lo multiplicamos nosotros por 6, estamos hablando de más de 500.000 de personas en cada uno de los casos en agua potable y saneamiento, que con este presupuesto, que una vez que estén finalizadas las obras, nosotros vamos a poder estar atendiendo, ya sea en mejorando los horarios de abastecimiento y en algunos casos llevando agua por primera vez. Ingeniero, a veces oímos hablar y mencionar de esas buenas noticias, de esos grandes proyectos, ¿verdad?, que el gobierno está impulsando, por ejemplo, el aeropuerto de Punta Huete, o cuando inauguran una escuela. Y a veces no visibilizamos también el trabajo que hace Enacal, porque me imagino que, y es lógico, ¿verdad?, o sea, la cantidad de agua que se va a ocupar, por ejemplo, en esa obra, una vez instalada o inaugurada, o cuando se vaya a realizar, o el agua está presente en todo, o sea, en esos lugares nuevos recreativos o de recreación que el gobierno viene inaugurando, por ejemplo, en los parques, las escuelas, las comunidades donde se instalan pozos, y es un trabajo enorme, ¿verdad? Y a veces estamos acostumbrados a abrir el grifo, ¿verdad? Y que no salga el agua. Y eso en el caso del agua potable, pero imagínate en el caso del saneamiento, en el alcantarillado sanitario todavía es un poco más, podríamos decir, yo siempre digo de que son inversiones a veces de que pasan a veces sin pena ni gloria, pero tienen un impacto enorme sobre nuestra sociedad. Solo imaginémonos por un momento si esa planta de tratamiento que se construyó y que se inauguró en el 2009 con el gobierno del Frente Sandinista aquí en Managua, que muchos ni sabemos dónde están, posiblemente, está allá por donde el café soluble, al fondo, contiguo al lago. Esa planta de tratamiento que es capaz ya de procesar 182.000 metros cúbicos de agua por día, esos son 182 millones de litros de agua, Leonel, todos los días que caían de manera cruda sobre el lago. Y recordemos, 2007, 2008 todavía vos no podías llegar ya al Cine González y vos era un problema, ¿no?, arrimarte ahí. Hoy tenemos ese gran milagro. Fíjate que yo recuerdo, disculpa que le interrumpa, yo recuerdo a Dante Mossi, que él pone de ejemplo que cuando vino las primeras veces a Nicaragua decía, bueno, vamos a ir al lago, vamos a ir al malecón. Y entonces que él sentía pues el olor que se emitía. Y que después cuando volvió a venir lo invitaron, dice, sí, vamos a ir a conocer. Y que se quedó súper extrañado. Sí. Dante Mossi, el presidente del BESI, siempre pone ese ejemplo.
Sí, entonces es que todo está concatenado, ¿no? En ese plan, en ese plan de lucha contra la pobreza, ahí se juntan todos, ¿no? Los esfuerzos, ¿no? Carretera, electrificación, comunicación, salud, educación, en todos los niveles, técnica, superior, etcétera, y por supuesto el agua potable y el saneamiento, ¿no? Y acompañado de la electrificación. Por eso le decía, entonces, en el tema del saneamiento, incluso en algún momento, pues yo aprovecho siempre para hablar con nuestra familia. Lo que hay es un poco de incomodidad, ¿no? En nuestras ciudades, porque hay que romper las calles para meter las tuberías, pero como digo, no hay de otra, pues hay que hacerlo, pero una vez que ya se finalizan los proyectos, el producto que tiene para nuestra familia es enorme y para toda la sociedad en nuestro conjunto. Fíjate que para hablar de magnitudes de proyectos, mencionando el caso de Jinotepe, yo sé, nosotros tenemos problemas de agua en Jinotepe, pero estamos trabajando para resolver esa situación. Es un proyecto que cuesta unos 650 millones de córdobas, solo para que tengamos una idea que se está desarrollando el proyecto de agua potable. Se están perforando 8 pozos, se van a rehabilitar 6, ahí estamos hablando ya de 14 pozos intervenidos, se van a construir 4 tanques, se van a instalar casi 50 kilómetros de redes de tubería, y 15 de conducción, es decir, estamos hablando de casi 70 kilómetros, de 65 kilómetros de tubería que van a ser instalados, ¿verdad?, para poder mejorar una situación que está ahí, pues, y que hay que trabajarla para hacer. Hablamos de proyectos de magnitud muy, muy importante en cuanto a recursos, en cuanto a intervención se refiere. Por lo tanto, en algún momento también nosotros hablamos con nuestra familia que debemos de tener también, ¿no?, un poco de paciencia, ¿no? Porque las calles hay que intervenirlas, hay que abrirlas. Pero imagínate, Leonel, que en el caso de Jinotepe, y tenemos varias ciudades que es así, por una orientación del presidente, es que debemos de trabajar en la medida de lo posible, tanto el agua potable como el alcantarillado sanitario. Porque cuando vos tenés agua potable y tenés 24 horas, que es lo que estamos aspirando, dejar las ciudades donde estamos interviniendo con esos horarios, y no tenés un debido sistema de evacuación del agua residuales, lo que tenés un problema también ahí, se genera un problema secundario, ¿no? O primario, tener un montón de agua corriendo por las calles. Entonces, en Jinotepe estamos trabajando en el agua potable y en el alcantarillado sanitario. Entonces, hoy rompemos una banda de la calle porque no pueden ir juntas, por una banda va el alcantarillado sanitario, y una vez que finalizamos eso, abrimos la otra banda para meter el alcantarillado sanitario. En algún momento hay alguna problemática que tratamos nosotros con las empresas ejecutoras, tratar de minimizarlo, ¿no? Lo más que se pueda, pero bueno, es un trabajo que hay que hacer. Es un trabajo, es un esfuerzo de visión de nuestro presidente, el comandante Daniel, de que una ciudad, y como él lo dijo, hay un extracto famoso de un discurso del comandante en el 2007, recién llegaba al gobierno, y está en el anverso de una edición de la ley del agua, donde el presidente manifiesta ahí que en Nicaragua no podríamos decir que es completamente libre mientras todavía tengamos familias que no tengan restituido el derecho al agua potable. Sí, si nos puntualizan las principales obras para este año 2024 que van a finalizar, me imagino que hay otras que están arrancando. Antes nos dice un amigo de la isla de Ometepe, Roberto Flores, dice: saludos al compañero de Ometepe, una pregunta: ¿cuánto es el avance que existe en el proyecto de agua y el tiempo aproximado de finalización? Aquí estamos rodeados de agua y con carencia. Sí. Son las paradojas, ¿no? Y no solo Ometepe, teníamos ciudades costeras al lago de Nicaragua, que hoy por hoy ya están haciendo uso del agua, y que ha sido resuelta la situación. El mismo San Carlos, ¿no? A la orilla del río San Juan, y que ya hoy por hoy está resuelta la situación. En el caso de los proyectos de agua potable en la isla, nosotros tenemos como un 55% de avance, ¿verdad? Debo decir que hubo una problemática, ¿no?, con una de las empresas que estaba ejecutando el proyecto, y que corresponde a actuar en consecuencia, ¿no?, con todo lo que establecen los contratos, pero el proyecto está siendo retomado ya, y esperamos nosotros, está programado para que este año finalicemos. En la isla de Ometepe tenemos 4 proyectos, intervenimos en Moyogalpe y Altagracia en agua potable y alcantarillado sanitario. Los proyectos de saneamiento están bastante avanzados también, esos están un poco más avanzados, por lo cual nosotros estamos considerando que en estos presupuestos de este año nosotros vamos a finalizar
tanto el proyecto de los proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario en las dos ciudades más importantes de la isla de Ometepe, ¿verdad? Por la pregunta que hacía el compañero desde allá, sí, desde la isla. Como te decía, nosotros tenemos este año, para finalizar, este año Nueva Guinea en agua potable, Moyogalpa, Altagracia, Nandaime, Huihuilí de Jinotega, Jinotepe, La Sabana, León, Quilalí, Corinto y Sébaco, ¿no? Y Sébaco. Este año vamos a iniciar en agua potable el proyecto de Tipitapa, ¿verdad? El proyecto de Tipitapa. Y en cuanto al alcantarillado sanitario, estamos planificando, ¿no?, finalizar este año Nandaime y Nueva Guinea y el RAM. Estos proyectos prácticamente en alcantarillado sanitario están arriba del 90%, los tres. La Esperanza, además de La Esperanza, Moyogalpa, Altagracia, Chinandega, Chichigalpa, Jinotepe, Ciudad Darío, Las Calabazas, León, Telica, El Viejo y Bluefields. ¿Cuáles serían los proyectos nuevos que estaríamos arrancando este año? Ya incluso recibimos ofertas ya del proyecto de alcantarillado sanitario es en Tipitapa. Vamos a ampliar la planta de tratamiento de la ciudad de Managua, es otro proyecto que vamos a arrancar este año, y el proyecto de alcantarillado de Ciudad Sandino. Ciudad Sandino está proyectado a hacer una obra. Ciudad Sandino es una ciudad que ha crecido de manera muy importante. Y estamos esperando recibir ofertas a mediados del mes de marzo, ¿verdad? Ya las ofertas para el proyecto de Ciudad de Ciudad Sandino, de tal manera entonces que este año nosotros estaríamos finalizando unos 15 proyectos de alcantarillado sanitario. Estamos hablando de 15 ciudades que van a quedar con sistemas de alcantarillado sanitario, y estaríamos iniciando el de Tipitapa, el de Ciudad Sandino y el de Managua, ¿no?, en cuanto alcantarillado sanitario. Pero también se me olvidaba decirte que en el presupuesto de este año tenemos contemplada también la construcción de 2 plantas generadoras de energía fotovoltaica, ¿no? Ya el día de ayer incluso nosotros firmamos el contrato para la construcción de la primera planta, ¿verdad? Es alguien podría preguntar, energía eléctrica con Enacal, pero sí tiene que ver mucho porque la energía, se necesita mucha energía eléctrica para poder asegurarle el agua a nuestra familia. Y entonces, como tal, como una estrategia de gobierno, Enacal va a poder contar ahora, posiblemente en el próximo año ya, este año iniciamos la construcción de 2 plantas que nos va a poder asegurar hasta entre el 40 y el 45% de la demanda actual que nosotros estamos necesitando para los sistemas de bombeo. ¿Es la única, es la primera? Es la primera planta. No, en Nicaragua no es la primera planta, pero sí va a ser la más grande, esta que vamos a comenzar. La primera que vamos a arrancar, que es la más pequeña, la de Nacal, ya esa pasa a ser la más grande de Nicaragua, pero la otra que se va a construir en el sector de Las Mangas, por Sébaco, por Sébaco y San Isidro, esa sí va a ser incluso va a competir con una de las más grandes de Centroamérica. O sea, estamos hablando de una planta de más de 60 megavatios, ¿no?, de energía solar. Y eso va a ser, eso nos va a dar una mejor manera, ¿no?, de prepararnos nosotros para poder seguir mejorando el servicio a nuestra familia. Claro, cada vez que se acerca el verano siempre nos preguntamos ¿cómo va a estar el abastecimiento de agua? Sí. ¿Qué planes tienen? Incluso hasta el tema de Azozoca, a veces que se llega aquel fenómeno químico, ¿verdad? Sí. que a veces sentimos un olorcito ahí feo en el agua, pero que... Sí. El factor térmico, ¿no? ¿Cómo es que se le llama? El volteo térmico se le denomina, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate que comenzando por eso, este año ya hay una particularidad. El año pasado se manifestó de manera muy leve, y este año nosotros estamos analizando que este año prácticamente hasta esta fecha todavía no se ha manifestado. Nosotros seguimos en el monitoreo de la laguna porque nosotros tenemos siempre ya desde a finales a mediados de diciembre comenzamos un monitoreo diario, monitoreando los parámetros físico-químicos de la laguna para poder determinar en qué momento, el momento cercano cuando se va acercando este fenómeno, porque lo que hacemos es sacar fuera de operación la laguna para que precisamente evitar que el agua llegue con algunos olores a nuestra familia. El invierno pasado sabemos que tuvimos déficit, ¿no?, de precipitaciones. Fue bueno para la cosecha, gracias a Dios, pero para temas de recarga no fue tan bondadoso, podríamos decir, pero igual nosotros ya estamos preparados, están identificados los lugares donde año con año
se tienen problemas ya, normalmente los problemas más críticos son entre abril y los primeros 15 días de mayo o finalizando marzo. La particularidad de este año que se ha acercado un poco más por el déficit que tuvimos el año pasado. Tenemos un plan contingente nosotros para esos lugares, poder reforzarlos con cisternas, porque ¿qué es lo que pasa? En estos lugares en específico, no es que toda la ciudad queda completamente sin agua, sino que ya las partes más altas o las partes más alejadas son las que ya comienzan a resentirlo. ¿Por qué? Y no tanto incluso por la rebaja de la fuente, a excepción de Huaco y Ocotal, posiblemente que sí, que tiene una rebaja sustantiva las dos fuentes de agua que se utilizan, sino que es por el consumo excesivo que hacemos también la gente que estamos en las personas que habitamos en las partes más bajas de la ciudad, y eso hace que en las partes más altas se les dificulte un poco el abastecimiento. Estamos preparados para con un equipo de cisternas, ¿no?, que Nacal tiene a disposición para poder en cada uno de estos casos nosotros poder estar paliando, ¿no?, esas necesidades mientras se vuelve a sentar el invierno, que según conversábamos con el compañero Vladimir Gutiérrez, el codirector del INETER, pareciera, ¿no?, que aunque el niño este año fue bastante severo, asimismo viene debilitándose muy rápido, con tendencia incluso de que podamos tener presencia de la niña a finales del año, y eso sería bueno para las fuentes de agua. Claro, usted mencionó un aspecto clave, ¿verdad?, que tenemos responsabilidad todos los ciudadanos, y es abusar de ese vital líquido, y en verano se abusa precisamente. ¿Qué tanto se ha avanzado en la concientización de las personas a cuidar el agua? Hay una, como decimos, una reacción de agua en el verano. Bueno, no solo en el verano, a veces también lo vemos cotidianamente cuando se ponen a lavar un carro y en vez de agarrar un balde, agarrar una manguera y pareciera que va a regar toda la cuadra. ¿Se ha avanzado también bastante en eso? Sí, creo que sí, yo diría que sí se ha avanzado, ¿verdad? Aunque nos hace falta mucho, ¿verdad? Nos hace falta mucho. Tal vez es difícil medirlo, pues, ¿verdad? El nivel de conciencia es difícil medirlo, pero si uno puede apreciar cuando uno anda por las calles, nos hace falta mucho, ¿no? Vemos mucho uso de mangueras regando el pavimento, incluso ve gente que en vez de usar una escoba para barrer su acera, están barriendo con la manguera, ¿no? Van arrinconando y arrinconando la basura. Por lo tanto, creo que eso nos hace falta mucho. Pero es que además del desperdicio, Leonel, para el tema del cuidado del agua, tiene que ver también, y está muy relacionado con el tema del manejo de la basura que hacemos. Porque en algún momento vos podés tener una fuente de agua, hagamos largo, el agua solo tanto, ella no está apto para consumo humano, por medidas, productos de nuestro propio accionar como seres humanos, podemos también echar a perder una fuente de agua, ¿no? Entonces, nos hace falta mucho trabajar el tema del ahorro del agua. Nosotros ahorita incluso estamos iniciando una campaña con algunos spots. Vamos a decir a Marisa, tal vez los pueden dejar para que ustedes puedan, cortos, ¿no?, de 1 minuto y algo, para donde se le dice a la gente, no, aquellas cosas básicas que ya sabemos también, ¿no?, que hay que cerrar la llave, no se regar con manguera, de tal manera que nosotros podamos hacer un uso más racional del agua. El agua no es un tema, la escasez de agua no es un tema de Nicaragua ni de Centro, es un tema global, ¿no? Es un tema global donde yo veía un día de esto, bueno, recientemente veíamos los casos de Uruguay o veía yo hace poco un caso ahí en Argentina, no sé si ustedes lo lograron ver ahí en las redes, una laguna que era un centro turístico súper maravilloso, hoy está en puro polvo. Pero si uno va a los pueblos de uno, o las mismas ciudades de uno, los barrios de uno, donde corrían ríos, riachuelos, lo que va a encontrar uno es polvo. Y eso significa que cada vez las soluciones para abastecimiento de agua se vuelven más complicadas. Y usted lo decía, Leonel, al inicio, algo de la complejidad que esto tiene. Ese spot dice una parte, y lo conversábamos con nuestro compañero Moisés Absalón, ¿verdad? Que decía que cada gota tiene una historia, entre la gota y hasta el río que nos une. Fíjate, yo le decía, en este caso, compartíamos con él el caso de Bilwi o Bluefield. Fíjate que para resolver el tema del agua potable en Bluefield, ciudades que decía un día esto nuestro hermano Gustavo Castro, ciudad Bluefield que tiene más de 400 años de existencia, hasta ahora con el gobierno sandinista se le restituye el derecho. ¿Qué fue necesario? Instalar tuberías desde más de 40 kilómetros de distancia, donde está la fuente de la captación de agua,
más todos los kilómetros de redes que se instalaron en la ciudad para resolverle o para restituirle ese derecho a la familia. Entonces, en esa medida que nosotros hacemos uso desmedido de las fuentes de agua, el riego mal empleado, etcétera, es que entonces las soluciones se vienen haciendo más caras y por supuesto más difíciles a veces, y lleva más tiempo de poder resolverlas. Entonces es importante siempre seguir recalcando desde nuestros medios, desde todos los espacios posibles, en hacer ese uso racional del agua, pues. Y no solo es el agua que se riega también, porque cuando uno ve la cantidad de agua que se utiliza para el riego, que es la mayor cantidad, nosotros aquí tenemos muchos lugares donde tenemos complicaciones, sobre todo en Managua, aquí en Occidente, que la gente instala bombas en las tuberías y las utiliza para riego, para cuidar algún ganadito, para regar alguna grama, tienen viveros, etcétera. Entonces eso incluso complejiza un poco más la solución a hacer los problemas. No hay legislación, ¿verdad?, que sancione el desperdicio del agua, ¿verdad? Existe una normativa propia de Nacal que te multa, ¿me entiendes? Pero creo que la solución no es multarte, ¿me entiendes? Porque te multa, hay gente que molesta, te dice, ¿qué? Multame, mandame la multa y qué, y bueno, no existe. Sí existe, hay una legislación para el robo del agua, ¿verdad? Así como para el robo de la energía, hubo una iniciativa que al inicio estaba sobre la energía, pues la enviaron al agua. Es decir, que existe, ¿no?, un procedimiento legal que si alguien lo agarran de manera ilegal consumiendo agua, robando, podríamos decir, podría también enfrentar un proceso penal por esa situación. Y es otro tema que se ha avanzado de manera positiva también, porque yo recuerdo antes que llegaban las cuadrillas de Nacal, te cortaban y se llevaban el medidor, y a la media hora llegaba otro y se pegaba desde la calle. Y al final nos perjudicamos todos, ¿verdad? Pareciera que no tiene importancia, pero todo va sumando. Si está pegando uno, está pegando el otro, todo suma. Además que la empresa como tal también necesita precisamente recursos para seguir. Son pérdidas enormes de recursos. Pero además, fíjate, Leonel, que hay un caso que también se da mucho ya en las ciudades, sobre todo, por ejemplo, Managua, en todas las ciudades, pues, ¿verdad? Por algún elemento que puede ser que no esté muy claro del todavía, las ciudades se van expandiendo y van... Ya Managua, por el sector aquí de la carretera Vieja León, yo te digo que vamos a hablar del 12, del 14, nos habla entre el kilómetro 15, carretera Vieja León, y no es que están sobre la carretera, te dicen la dirección es del kilómetro 15, 2 kilómetros, es decir, lugares donde se vienen alejando cada vez más, en lugares donde no existen incluso fuentes de agua. Para que tengamos una idea, todo el abastecimiento del sector de la carretera Vieja León, imagínate que viene desde Sososcan. Ya, ahí no hay posibilidad de perforar pozos. Si perforas un pozo, son pozos de caudales pírricos que ni vale la pena perforarlo. Entonces, viene alguien, conecta una bomba, después otro se conecta de la tubería, jalan una tubería, entonces el que medio tenía agua se le descompone. Entonces, es un tema que nos toca lidiar mucho. Estamos, no creas, Leonel, ahí estamos muy largos todavía en cuanto a la inconsciencia de agarrar agua de manera ilegal. Entonces aquí hay un famoso que se le llama el bypass, que se le pone un tubo antes pone un tubo antes del medidor y se llega a casas con piscinas, grandes negocios, y entonces es bien complicado realmente, más complicado que la energía eléctrica, porque recordemos que todo eso está soterrado, está enterrado, entonces es mucho más difícil a veces poder detectarlo, pero sí nos hace falta mucho en eso. Existe un elemento que se llama agua no facturada, que en algún momento se pensaba que eran tuberías viejas y que el agua se perdía por las tuberías, pero no, se logró demostrar con un proyecto del JIC hace poco aquí en Managua, de que la proporción del agua, del cada litro que se cree que se pierde por las tuberías que se creía antes, prácticamente el 60% es por una pérdida comercial, que es que alguien le está haciendo la sustracción de manera ilegal y que... no somos capaces de registrarlo, obviamente, claro, ¿no? Y lo que se pierde posiblemente es el 40% nada más. Entonces, ese es otro tema de que nos hace falta tomar conciencia, ¿no?, de que el agua es barata. Donde nosotros tenemos el 70% de los usuarios de Nacal, sus residuos no sobrepasan los 250 córdobas al mes. ¿Ya? Entonces, 70%, ¿verdad? Estoy hablando casi 800,000 usuarios que tenemos, ¿no? Además, las personas adultas tienen su trabajo, además del descuento del 30% que se tiene como derecho, ¿no? Por jubilación. Claro.
Somos un país altamente vulnerable a los resultados que le hemos hecho a la naturaleza. A veces vimos hace como un par de años los dos huracanes cómo nos impactaron de manera directa, categoría 5, hay sismo y nos puede ocurrir cualquier cosa. Estamos en esa multiamenaza. Estamos en eso y por eso la importancia también del gobierno de hacer los ejercicios. Y Nacala está preparada para todo este tipo de situaciones que la naturaleza se puede desquitar un poquito de nosotros, de lo que le hacemos. Sí, claro, nosotros como somos en el SINAPRED, somos una de las instituciones de primera respuesta, obviamente, ¿no? El agua, ante cualquier tipo de situaciones de este tipo, lo primero una de las primeras cosas que se piensa no es en el aseguramiento del agua. Y como tal, Nacala está representada entonces podríamos decir, en el comité que se activa ante cualquier emergencia de este tipo. Se ha avanzado también en esta lógica con los mismos proyectos de agua como una estrategia de asegurar el agua. Te voy a poner un ejemplo en el Rama, un ejemplo en Bluefields. Ahora que pasaron estos dos huracanes por Bluefield prácticamente, el huracán de Bluefield y aquellos dos que nos pasaron cercanos con anterioridad, ya el proyecto de agua potable de Bluefield nos permitió mitigar en una buena medida la pérdida que tuvimos. ¿Te acordás que en Bluefield el sistema de energía eléctrica tomó algunos días a los compañeros poder restablecerlo porque fue arrasado completamente? ¿Cuál era la gran ventaja que teníamos nosotros? Que tenemos un tanque de almacenamiento con una buena capacidad, tenemos planta de tratamiento, ¿verdad? Y que con un generador eléctrico nosotros la pusimos a andar. Antes de cuando nosotros ya nos dijeron que muy posiblemente el punto de toque de tierra del huracán cercano a Bluefield, se aíslan los tanques, se llena el tanque, se aísla, y una vez que pasa el huracán y pasa todo, nosotros prácticamente 4, 5, 6 horas después que ya está completamente despejado, nosotros contamos con un tanque de capacidades de muchos miles de galones de agua y los tenemos disponibles prácticamente en las primeras 6 horas después del evento. Igual nos tenemos en Bilwi, igual tenemos en el Rama, que son lugares donde nos golpean con mucha frecuencia estos tipos de fenómenos, por lo menos en los inviernos, y que nos permiten dar una respuesta rápida a nuestras familias. Pero el otro extremo es el caso de las sequías, ¿no? Nosotros, en el caso de Huaco, en el caso de Cotal, tenemos por ahí ya proyectos formulados, porque ya el río Dipilto, que es el que abastece a Ocotal, y por las mismas causas que usted plantea, ya en algún momento en los veranos es un hilo de agua, nada más el que corre. Entonces ya está proyectado retener o hacer retenciones en 2 o 3 ríos más, imagínate, a kilómetros de distancia de la ciudad, para poder cumplir con el caudal de la demanda actual y las proyecciones futuras de Ocotal. Y en ese caso, mientras tanto, nosotros tenemos cisternas, se hacen algunas obras paliativas para poder incrementar un poco los horarios, pero bueno, en ese escenario pues que nos movemos todos los días, ¿no?, para poder atender de mejor manera a nuestra familia. Claro. Hay un proyecto importante que es el de aquí de la ribera del lago. Usted mencionaba la ampliación de las plantas de tratamiento, pero involucra a Ciudad Sandino, Managua y Tipitapa. Sí, este proyecto se le denomina el saneamiento de la ribera sur del lago de Managua. Nosotros le llamamos que es una segunda etapa, ¿verdad? Incluye el alcantarillado sanitario de Tipitapa, de Ciudad Sandino y ampliación en Managua. Esos 3 proyectos de alcantarillado sanitario. Tipitapa prácticamente no cuenta ya, contó en algún momento con un sistema de alcantarillado sanitario, está completamente colapsado, y nosotros recibimos ofertas ya hace unos 15 días, recibimos ofertas del proyecto de Tipitapa. Nosotros estamos esperando que en los próximos 2 meses y algo que se terminen de cumplir todos los requisitos del BESI, en este caso, para ya que queden firme ya el proceso, nosotros pudiéramos estar iniciando las obras. Pero igual vamos a recibir ofertas de Ciudad Sandino. Ciudad Sandino realmente vamos a ampliar en bastante la cobertura de alcantarillado sanitario a la familia, lo que nos va a dar nosotros vamos a poder ganar más en el camino que vamos hacia mejorar la calidad del agua del lago Solotlán, ¿verdad? Y además de estos proyectos de alcantarillado sanitario, además se logró pues no trabajar en este caso con el BESIA y con el KfW
el proyecto de agua potable de Tipitapa, ¿no? En Tipitapa tenemos problemas serios de abastecimiento de agua. El tema en Tipitapa fundamental es lo mismo, ¿no? En las fuentes de agua potable que teníamos ahí en Tipitapa, productos por antropogénica o de cualquier otra índole, ya no dan, las fuentes no cumplen con la calidad requerida si vos querés buscar nuevas fuentes de agua. Y para que tengas una idea ya, para resolver el problema de Tipitapa, estamos buscando, casi llegando por el lado casi de Nindirí, buscando fuentes de agua ahí para poder ser trasladadas hasta la ciudad de Tipitapa. Gracias a Dios hemos encontrado un punto por ahí más o menos medio, y que nosotros estamos esperando iniciar el proceso de licitación que desde Tipitapa también en estos próximos días. Eso prácticamente es lo que conlleva el proyecto de saneamiento del lago, un proyecto nuevo que estamos arrancando este año y que más o menos ronda unos $200 millones aproximadamente. Claro, es bien complejo. Cuando usted hablaba sobre cómo va creciendo exponencialmente no solamente la población, sino los repartos, y ustedes tienen equipos determinados para cierta potencia, ¿verdad? Para cierta fuerza que tiene que ir el agua para poder llegar a los grifos en las casas, y de repente te das cuenta que hay un barrio nuevo, que hay una residencial nueva, el tema del alcantarillado, que es fundamental en esos residenciales, y a veces nos molestamos quienes tenemos nuestro servicio antes, porque ahora hay gente nueva, y por esa gente nueva se reduce nuestra capacidad de tener el agua de manera permanente. Es complejo. Es bastante complejo realmente. El agua es complejo, ¿no? Manejar una red de agua potable es tan vulnerable. Vos agarrás y te pegás de una tubería y ya afectaste pues el resto. Hay gente que dice, pero si el tubo pasa frente a mi casa, pero es un tubo que no se puede torcar porque es una línea de conducción que viene, es la línea de impulsión de los pozos hacia los tanques. Vos no podés tocar esa línea, así funciona el sistema. Si vos sacás ahí, no lleno ni los tanques, ni le resuelvo yo, ni lleno los tanques. Es un tema complejo, es un tema de mucho trabajo, de mucho contacto social con nuestra familia, ¿no? Porque entiendo también, ¿no?, que cuando vos, el no tener agua también es una situación muy compleja, ¿verdad? Pero nos toca lidiar con eso. Existen también muchas urbanizadoras. Mucha gente está vendiendo lotes de manera desordenada, le ofrece a la gente el cielo y el mar y las estrellas, y obviamente lo que dejan es un problema sembrado, porque la familia, con la esperanza, ¿no?, de poder hacer una vivienda ahí, sí, se asientan de alguna manera, entonces después comienza la demanda del servicio, agarran las tuberías jaladas que nosotros llamamos, entonces se afecta el barrio que estaba, el anterior que decían vos, y se afectan ellos. Entonces tenemos un caso ahorita planteado en el sector allá de Villa Libertad, del anexo Villa Libertad, más hacia allá todavía, ¿no? Alguien vendió de manera desordenada unos lotes a unas personas y ahí tenemos pues el conflicto, ¿me entiendes? Entonces es una situación compleja, pero que, bueno, para eso estamos, ¿no? Estamos atendiéndola, estamos trabajándola y buscando de la mejor manera o de la manera que sea, nosotros poder darle alguna solución a las familias, ¿no? Existen grandes proyectos en ejecución, existe una clara voluntad de nuestro gobierno de resolver esta situación, pero obviamente esto lleva tiempo, ¿no?, en resolverse, y como tal hay que tener también esa claridad, ¿no? Porque no todos los problemas los estamos resolviendo con este presupuesto de este año. Claro. Solo para que tengas una idea, Leonel, nosotros en los proyectos de agua, de alcantarillado sanitario, que de estos 18 te estoy hablando, de los que te mencionaba que están en el presupuesto de este año y que finalizan mucho, solo para que tengamos una idea, se están instalando más de 1.400 kilómetros de tubería. 1.400 kilómetros de tubería. Esos son los nuevos. ¿Te imaginas cuántos kilómetros de tubería son los que nosotros tenemos que estar pendientes de darle mantenimiento? Porque ese es el otro tema, el tema de los manholes, ¿ya? Entonces, si pudiéramos nosotros aquí en la radio poner imágenes de lo que se saca en los manholes realmente, es una barbaridad, pues entonces
a veces lo vemos como que solo es una responsabilidad de Nacal, que el manjón está malo, que no vienen. Sí. Y vos llegás, sacás piedras, sacás llantas, sacás troncos, que es imposible que puedan llegar por medio de la tubería. No estoy diciendo con esto porque tenemos que atenderlo, pues sí. Los compañeros se meten con trajes especiales a estaquearlo, pero son miles de kilómetros de agua potable, miles de kilómetros los que se administran y se dan mantenimiento todos los días. Por lo tanto, creo que sería un poco más fácil la vida para todos, yo me incluyo como usuario, si todos pusiéramos un poquito de un granito de arena en hacer buen uso de nuestros sistemas de alcantarillado sanitario, en no desperdiciar el agua, en pagar nuestra factura, Leonel, en no pegarnos haciendo esos bypass. Creo que eso nos permitiría a estas familias que tienen problemas poder llegarle más rápido a nosotros y poder mejorarle mejor su situación. Es un trabajo de responsabilidad compartida, ¿verdad? Esto sí lo digo con toda la franqueza del mundo, porque mientras desperdiciemos el agua, mientras no hagamos buen uso de las redes, si esas redes son nuestras, si es a nosotros que nos sirven, no son ni de Anacal, no son ni del gobierno, son nuestras, a nosotros que nos dan agua potable, a nosotros que nos dan nos sirven, ¿no? El tema del alcantarillado sanitario. Entonces es complejo, pues la realidad es compleja, pero bueno, pues lo importante es que estamos trabajando en esto, tenemos algunos recursos financieros para ir mejorando algunos lugares. No con esto no lo estamos resolviendo todo, porque es bien dinámico, pues como te digo, creció un barrio nuevo, alguien vendió unos solares por ahí, apareció un asentamiento nuevo, entonces es dinámica la situación, ¿no? Entonces estamos empeñados las 24 horas del día, y literalmente hablando, ¿verdad? En atender situaciones de esta naturaleza, ¿no? Claro, estos megaproyectos también significa generar empleos directos y generar empleos indirectos, porque donde están trabajando pues se necesitan de muchas cosas, pero además las personas que van a trabajar en los proyectos. Sí. Fíjate que solo en ese proyecto que te mencionaba yo del tratamiento de aguas residuales que va a arrancar ahorita, por ejemplo, de Tipitapa. Este proyecto no va a tener menos de 900 empleos entre directos e indirectos. Imagínate, dentro de unos meses vamos a tener ahí unos 900 empleos entre directos e indirectos. Y estos proyectos, por las magnitudes que tienen, por ahí andan, ¿me entiendes? Los más pequeños, 400. Imagínate un proyecto en Nandaime ahorita, porque ahí hicimos agua potable y alcantarillado sanitario. Ahí no menos, ahí tuvimos prácticamente por más de 18 meses, porque ya están terminando los proyectos, pero casi entre 18 y 24 meses, se generaron fácilmente ahí unos 400, 500 empleos entre directos e indirectos. ¿Qué significa para la economía de Nandaime ejecutar proyectos que valen 5 millones por un lado y 6 millones por el otro lado, 11 millones de dólares en economía de esa ciudad? Los comedores, los que venden llanta, el combustible, etcétera, también tienen una dinamizan, ¿no? De una manera muy importante también la economía en todas estas ciudades donde se trabaja. Algunos saludos, dice Julián Telles Lola, buenos días y bendiciones a José Leonel e invitados, así como a toda la gran familia de la 580. González Álvarez nos dice saludos. Tomás Paisano también nos escribe y dice en Altagracia, en el municipio de Urbaite, hicieron un proyecto, dice, para mejorar el agua potable, pero el pozo lo ubicaron en la falda del volcán Concepción y ahora el agua no es apta para el consumo, trae químicos residuales volcánicos y la gente tiene que buscar agua para tomar en otras comunidades. Fíjate que en el caso de la isla es importante, gracias al compañero paisano que por esa. Nosotros en el caso del agua potable en la isla prácticamente, además del casco urbano y Altagracia y Moyogalpa, casi, pues no quiero generalizar, no quiero ser tan categórico, pero podría decir que casi un 90-95% de las comunidades de la isla, porque estamos dando vuelta completa con el proyecto de agua, se está haciendo un anillo completo, vamos a poder nosotros abastecerla desde el lago ahora, ¿verdad? Porque desde el lago estamos instalando una planta de tratamiento en Altagracia y una planta potabilizadora en Moyogalpa para poder abastecer a Urbaite, a todas las comunidades, San José, Ulpul, todas esas comunidades que están aquí nosotros ubicadas en el perímetro de la ciudad. Creo, sin temor a equivocarme incluso, que las familias que vamos a atender con el proyecto de agua potable en Moyogalpa y Altagracia son más de las comunidades que las propias
que los propios cascos urbanos, ¿no? Porque en el casco urbano de Altagracia y Moyogalpa no son muchas familias. Sí, en el caso del alcantarillado sanitario, debo decirlo, ¿verdad? Ya un tema del alcantarillado sanitario disperso no se puede resolver. Sí, en el caso del alcantarillado sanitario estamos concentrados más en el casco urbano de Altagracia y Moyogalpa, pero en el caso del agua potable, en referencia a lo que dice don Tomás Paisano, sí, nosotros vamos a... La mayoría de esas comunidades van a poder ser abastecidas ahora por el sistema. Espero que esa que me está mencionando él pueda no tener la factibilidad también de que nosotros la podamos abastecer desde el agua ahora. Bueno, ingeniero, ha sido un placer haber compartido con ustedes toda esta información muy importante, sobre todo generar conciencia en la población, ¿verdad? De cuidar, de no abusar de este vital líquido, porque hay todo un esfuerzo detrás del poder, y vuelvo a repetir, la facilidad de abrir el grifo y tener nuestra agua potable. Agradecerle y esperamos tenerla en otra oportunidad. Sí, gracias Leonel, a usted, saludos, ¿verdad? A toda la familia aquí de la Radio 580, yo soy parte de la familia de la Radio 580, gracias. Los escucho mucho, ¿no? Escucho mucho sus programas en la medida de lo posible, ¿verdad? Por lo menos los de la mañana, que tengo más acceso, que estamos alistándonos, y muchas gracias, hombre, siempre por la invitación y poder trasladarle, ¿no?, estas cosas a la familia, estas noticias. Claro, ¿no? Y agradecer también a Marixa Tellería, que es muy eficiente. Aquí nuestros amigos a veces nos ponen casos, nos ponen quejas o denuncias y muy amablemente nos atiende siempre. Yo mismo normalmente lo estoy hablando, además de Marixa, si Marixa se le pasa, Marixa le están diciendo, o ya sea en Voces de Integración, o en Noticias y Comentarios, en cualquiera de los programas de la radio, y estamos trasladándolo siempre, ¿no?, para las cuadrillas, para muchas poder atender en la medida de lo posible, sí. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Escuchábamos al ingeniero Ervin Barrera, presidente ejecutivo de NACAL, con todos estos detalles, ¿verdad? A veces no tenemos esa conciencia de darle la importancia a no malgastar este vital líquido, que en algunos países, como bien lo decía también el ingeniero, causa una serie de impactos social, porque es indispensable el agua potable.